Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a los alumnos de la preparatoria número 6. Gracias por su presencia. Vamos a comenzar. México ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes de entre todos los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De todos esos países, México es el que tiene el más alto porcentaje de adolescentes embarazadas, ya que el 52% de las adolescentes que ya han tenido vida sexual activa han estado embarazadas por lo menos una vez en su vida. ¿Y a qué edad se considera un embarazo en la adolescencia? Pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que un embarazo en la adolescencia es aquel que se presenta entre los 10 y los 19 años. En México este es un problema de salud pública, ya que de uno de cada nacimientos que se producen en toda la República Mexicana, uno es de un adolescente. ¿Sí? Y un tercio de todos los embarazos entre las edades de los 15 y los 19 años son embarazos que no fueron planeados. Solamente en el 2016 hubo 395.595 embarazos que tuvieron esa cantidad de nacimientos entre los 9 y los 19 años, dándonos un promedio de 1.085 nacimientos al día. De todos estos embarazos, 11.219 se presentaron en jóvenes entre los 9 y los 14 años. 55 de estos se presentaron en niñas de 11 años, 25 en niñas de 10 años y 4 en niñas de 9 años. 3 millones de embarazos al año se producen en adolescentes entre los 15 y los 19 años. Y 1 millón de nacimientos se van a producir en jóvenes menores de 15 años. El 95% de todos estos embarazos se van a presentar en países en vía de desarrollo. El continente que más embarazos tiene, revisando unas cifras el día de ayer, resulta que América Latina y el Caribe, de pasar del segundo lugar, ha pasado a ser el primer lugar en embarazos en la adolescencia, seguido del continente africano. El país que más nacimientos tiene es Nigeria, con alrededor de 333 embarazos en una población de 1.000 adolescentes. Pero ¿qué factores van a contribuir para que una joven pueda quedar embarazada? Pues tenemos factores personales, tenemos factores familiares y tenemos factores sociales que pueden contribuir a que esto suceda. Entre los factores personales tenemos el inicio temprano de la menstruación. La mayoría de nuestras jóvenes aún continúan menstruando entre los 12 y los 13 años. Sin embargo, existe una tendencia cada vez más marcada en que nuestras niñas están menstruando en unas épocas mucho más tempranas. En un estudio realizado por la doctora Lira Plasencia en una clínica de adolescentes, encontró que niñas ya de entre los 10 y los 11 años ya habían empezado a menstruar en un 39.6% y en un 4% ya habían presentado su menstruación niñas en edades entre los 8 y los 9 años.
Posteriormente que se presenta la menstruación en una joven o posteriormente en las adolescentes, ya sea por alguna enfermedad, pueden dejar de menstruar, pueden tener ciclos menstruales irregulares. Eso quiere decir que habrá meses en que presenten su menstruación y otros meses donde tengan ausencia de esta. Y eso a veces les da la falsa creencia de pensar que como no menstruan, no se pueden embarazar. Y eso es totalmente incorrecto. Y les cuento un caso. Hace una semana acudió al hospital donde trabajo, que es el Seguro Social, una mujer de 36 años. Tenía una semana de presentar sangrado menstrual. Después de que le preguntáramos si se cuidaba con algo para no embarazarse, nos dijo que no, porque no menstruaba regularmente. Después de explorar y hacer estudios de laboratorio, nos dimos cuenta que esa paciente estaba cursando por un aborto. Lamentablemente se perdió ese embarazo. Y eso nos demuestra que aunque ustedes no presenten menstruación y si tienen vida sexual y no se cuidan, no es un impedimento para que puedan quedar embarazadas. Otra creencia entre los jóvenes es pensar que una mujer necesite más de una relación sexual para quedarse embarazada. Y eso es totalmente erróneo, ya que solo hará falta una relación sexual en una época fértil de su ciclo menstrual y si no se tiene la precaución adecuada, pueden quedar embarazadas. Que nuestros jóvenes inician su vida sexual aproximadamente entre los 15 y los 16 años. Sin embargo, estudios alrededor del mundo y más reciente se está encontrando que los jóvenes inician su vida sexual ya a edades mucho más tempranas. Algunos estudios incluso reportan que desde los 11 años ya están teniendo vida sexual. ¿Y qué es lo que incita a un joven a tener actividad sexual? Bueno, pues han encontrado el simple hecho de tener curiosidad para ver qué se siente, para sentirse mayores, para sentirse atractivos, queridas. Pero dos factores muy importantes es el que pueden presentar presión por su pareja para que puedan iniciar la actividad sexual o presión por su círculo de amigos. Se ha demostrado que si el joven convive con su círculo de amigos y la mayoría de ellos ya han iniciado vida sexual, es más probable que se inicie vida sexual en estos por presión de sus amigos o bien porque el joven no desea quedar mal con ellos y para no sentirse excluido. Otra razón es cuando uno le pregunta a las adolescentes, nos dice, es porque simple y sencillamente estaba enamorada de mi pareja. O dos, porque en este momento yo deseaba tener un embarazo. Y esto lo veremos más adelante. Un gran problema que tenemos en México, lamentablemente, es la falta de acceso a la información sobre sexualidad y sobre temas de planificación familiar. Y esto es muy marcado sobre todo en las áreas rurales. En México, lamentablemente, en las familias, no en todas se habla sobre temas de sexualidad y tampoco de cómo utilizar métodos de planificación familiar. Si el joven no tiene la información adecuada de su familia, pues lo tendrá que buscar por otras áreas. Podrá preguntarle a sus amigos o por algún familiar que no sea papá o mamá, lo podrá buscar en internet o en algún libro, pero la mayoría de nuestros jóvenes obtienen su información sexual cuando van a la escuela. Y eso representa un gran problema, porque solo el 54% de nuestros adolescentes se encuentran
éxitos en la escuela. Todos los demás o se encuentran trabajando o son los famosos ninis que ni estudian y ni trabajan. En estudios realizados en jóvenes de la escuela secundaria se ha encontrado que entre más información estos obtengan de su casa y de la escuela, es más probable que cuando inicien su vida sexual utilicen métodos de planificación familiar o bien retrasen el inicio de su actividad sexual. También en esos estudios, entre más edad tenga el adolescente, mayor conocimiento tendrá de métodos de planificación familiar. Entre más deseos de seguir estudiando y entre más escolaridad tenga, probablemente va a optar por utilizar métodos de planificación más seguros, como es un dispositivo o como es un implante. Por el contrario, si los jóvenes no asisten a la escuela, no les gusta la escuela o no desean seguir estudiando más, en estos jóvenes se ha encontrado que es más probable que al iniciar vida sexual no utilicen métodos anticonceptivos y si los utilizan, utilicen los métodos más inseguros, como es el condón o el coito interrumpido. Otro problema a nivel de nuestra República Mexicana es que lamentablemente no en todos los hospitales ni en las clínicas se tienen todos los métodos de planificación familiar para afrontarlos a los jóvenes. Tampoco existen clínicas o consultas que solamente se dé atención para los adolescentes en todo el país. Si bien cualquiera de ustedes puede acudir a cualquier hospital del sector salud a obtener información y métodos de planificación familiar, los cuales son gratis, la mayoría no acude a estos centros. Entonces, si el joven no tiene información adecuada, ni en su familia, ni en la comunidad, y tampoco busca información, pues se va a encontrar en su primera relación algo como esto. Número 1, o no va a utilizar métodos anticonceptivos, o 2, su conocimiento va a ser tan deficiente que no lo sepa utilizar en forma correcta, y eso aumenta las posibilidades de quedarse embarazada. El INEGI nos dice que el 95% de nuestros adolescentes conocen los métodos anticonceptivos, saben que existen, pero desgraciadamente el uso correcto de estos va disminuyendo conforme uno les pregunta por cada método anticonceptivo. Los métodos que más conocen es el condón, la píldora de emergencia y el implante. El condón y la píldora de emergencia son métodos que tienen mucha falla porque depende mucho de cómo los utilice el joven para que eviten un embarazo. Otro problema muy grave sobre embarazos no planeados es cuando se ingieren cantidades de alcohol y de drogas. Bajo los efectos de estas sustancias, es mucho más probable que los jóvenes puedan tener relaciones sexuales, no solamente con una, sino con varias parejas a la vez. O incluso estar expuestos a prácticas sexuales de riesgo. En 2013, en Colombia, se dio una alerta sanitaria porque se estaban embarazando muchas jóvenes. Al preguntarle a una niña de 14 años cómo se había embarazado, dijo que había practicado un juego. El juego se llama la ruleta sexual, que en otros lados se conoció como el muelle. ¿En qué consiste este juego? Consiste en que varios chicos se sientan en círculo
o en una línea, con los pantalones bajados y con la ropa interior bajada. Mantienen una erección. Y un grupo de niñas sin ropa interior se van a sentar sobre los jóvenes para tener relaciones sexuales por vía vaginal por 30 segundos. Después de esos 30 segundos van a cambiar de chico y van a tener relaciones sexuales por otros 30 segundos y así sucesivamente. El niño que eyacula primero, joven, perdón, es el que primero van eliminando del juego. Y así van eliminando hasta que solo quede uno. El chico que tarde más tiempo en eyacular es el chico que gana el juego. Imagínense el riesgo que implica este tipo de juegos. Existe un aumento significativo que todas las chicas que participen en ese juego puedan quedar embarazadas. Y no solamente eso, de que ni siquiera sepan quién es el padre del hijo, ¿no? Dos, les aumenta un riesgo enorme de adquirir una infección de transmisión sexual al tener varias relaciones sexuales con diferentes personas. Se han encargado de explotar la sexualidad en cualquier programa, en la música, en los videos, en las películas, en las novelas, en las teleseries. Es mucho más frecuente ver relaciones sexuales, desnudos, en todas estas series. Lamentablemente, no van a ver a su actor favorito utilizar un condón. La mayoría de estos programas no orientan a los jóvenes. Se ha visto que este tipo de información incluso incita a que tengan relaciones sexuales. Entre los factores familiares que tenemos, si el joven proviene de una familia disfuncional, donde solamente es criado por el papá, por la mamá o por alguien diferente, y si todavía a esto le agregamos que haya violencia intrafamiliar, tanto verbal, físico, sexual, es más probable que este joven crezca en un ambiente con falta de cariño y amor. Entonces, este va a salir de su casa buscando ese afecto que le es negado a nivel familiar. Es más probable que las jóvenes sean vulnerables a gente mucho mayor que ellas, que les promete cosas a cambio de tener relaciones sexuales. Lamentablemente, muchas de ellas, después de tener una relación sexual, pues las abandonan. Nunca más haya tenido. Entre los 15 y los 19 años va a tener 22.2 millones de adolescentes. Y eso quiere decir pues, que más probabilidad de embarazos vayamos a tener en los próximos años. El abuso sexual tiene menos de 15 años. La mayor cantidad de embarazos en la adolescencia se producen en los lugares con altos índices de pobreza, en lugares rurales o con poblaciones indígenas. En este tipo de lugares, por la situación de pobreza extrema, es poco probable que los jóvenes sigan estudiando más allá de la secundaria, porque no tienen el recurso económico o bien no tienen el acceso cercano a todas esas escuelas. Entonces, su proyecto de vida para todos esos jóvenes, lamentablemente para lo único que aspiran es a casarse y tener hijos. Chicos y chicas son obligados a casarse en contra de su voluntad, con personas incluso hasta 30 años mayor que ellas. Son chicas en las cuales les son violentados sus derechos individuales al no decidir con quién casarse, cuándo iniciar vida sexual, cuántos hijos van a tener a lo largo de su vida. Son jóvenes condenadas a la pobreza e incluso al maltrato físico.